Bueno, esta mañana tenemos también espacio de ecología y sostenibilidad, aunque vamos a hablar de un tema que obviamente está hablando todo el mundo de él, pero vamos a intentar dar respuesta a algunas cosas, o por lo menos desgranarlo, ¿no? Ponerlo un poquito más fácil para que podamos entender de qué estamos hablando. Es la Cumbre del Clima de París. Vamos a hablar con el director del mundoecológico.es, Antonio Quilis. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. No puede ser de otra manera hablar de esta cita tan importante para el planeta. Claro, lo que pasa que, Antonio, yo no sé si todo el mundo, cuando estamos escuchando hablar de ello, sabemos muy bien a qué se refieren, ¿no? Esta es la número 21 de esas conferencias internacionales sobre cambio climático, y en este caso, Antonio, que la plantean como algo que puede ser vital y casi hasta la última oportunidad, ¿no? Exactamente, sí. Vamos a ver. Vamos a intentar ser muy didácticos y resumirlo, aunque es mucho más complicado de lo que vamos a hablar. Pero bueno, dar una pincelada para que nos pongamos en situación, para saber lo que pasa desde hoy mismo, 30 de noviembre, hasta el 11 de diciembre en París, para intentar poner al mundo en la senda de una economía baja en carbono, para que nos demos cuenta de la importancia de esta cita, ¿no? 40.000 participantes, más de 20.000 visitantes, 20.000 personas acreditadas, 3.000 periodistas, 195 países más la Unión Europea. Se espera que haya medio millón de personas alrededor que no van a poder participar, sino que van a hacer presión social sobre este evento, para que nos demos cuenta que se ha movilizado mucha gente para estar presentes, para dar una advertencia, hacer clamor de esta cumbre. ¿Qué es el COP21? Bueno, si vamos a intentar decir qué es o cuáles son las siglas, que son CMNUCC, es tan largo y complicado como el proceso que ha llegado hasta la cumbre de París, ¿no? Es la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y la CMP, es decir, la conferencia de las partes en calidad de reunión de las partes en el protocolo de Kioto. Ahí te lo dejo para que sepas que ya el nombre es complicado. Imagínate lo que es llegar a un acuerdo con tantas personas. Pues sí, la verdad es que sí, ya el nombre de primeras es bastante largo, pero como tú decías, vamos a intentar ser didácticos, así que, a ver, Antonio, ¿cuál es el objetivo de esta, vamos a llamarla COP21? Eso, el objetivo de esta cumbre de clima de París es que se desarrolla bajo el auspicio de las Naciones Unidas, es intentar poner al mundo en la senda de una economía baja en carbono. Es decir, estamos ante una de las últimas oportunidades, si puedo decir una, ¿vale? O quizá la última, según con quién hables, para salvar nuestra especie, la especie humana, las especies que nos sustentan, las vegetales y las animales. El objetivo, lograr un acuerdo mundial para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. El principal objetivo, el reto, es no superar en 2 grados Celsius los niveles preindustriales de la temperatura del planeta. A ver, y para que nos pongamos un poquito en el objetivo en la cabeza, para alcanzar este objetivo de 2 grados hay que reducir la emisión de gases de efecto invernadero entre un 40 y un 70% antes del 2050, a la vuelta de la esquina, y que antes del final del siglo no haya emisiones de gases, o sea, que tengamos neutralidad cero en carbono. ¿Y por qué se le da tanta importancia al aumento de la temperatura? Bueno, ¿por qué se pone 2 grados Celsius? Es una cifra política, es una cifra científica, es una cifra que es la que podemos alcanzar, aunque ya hay hay expertos que dicen que es imposible no llegar a este objetivo. Bueno, el mejor ejemplo para comprender qué significa este aumento de la temperatura es pues la fiebre de un cuerpo humano. Imaginemos que la Tierra es una persona, nuestra temperatura habitual son 37 grados, ¿y qué ocurre cuando la temperatura de nuestro cuerpo se eleva a los 39 grados? Pues obviamente que tenemos un problema, que estamos enfermos, ¿no? 2 décimas que significan muchas cosas en el cuerpo humano, es decir, que ya no trabajas igual, que estás posiblemente ya en la cama, o que tienes algún problema de salud. Decimos que al planeta le puede ocurrir lo mismo. Ahora mismo, desde finales del siglo XIX, la temperatura media se ha elevado en 0,8 grados, es decir, que estamos, para que nos entendamos, como una febrícula, como dirían los médicos, en un estado previo a la enfermedad, pero con un difícil tratamiento. Es decir, sabemos que estamos de camino a una enfermedad, o que estamos ya enfermos, dependiendo también del cuerpo o de la zona del planeta que estemos hablando, y que tenemos ahí un problema. El tiempo
juega en nuestra contra. Los últimos datos del Met Office, que es una oficina reconocida de meteorología en el Reino Unido, dice que este 2015 va a ser el año más cálido desde que se tienen registros, que se va a cerrar por primera vez una temperatura media por encima de 1 grado, por encima del nivel preindustrial, que es lo que hablamos para saber de qué punto de partida estamos teniendo. Es decir, desde el final del siglo XIX no podemos aumentar más de 2 grados y estamos ya en el camino de la senda de 1 grado. Pero realmente, Antonio, ¿por qué está cambiando la temperatura? A ver, vamos a volver un poquito a la escuela, al cole, para que sepamos lo que es el cambio climático. No sé si los oyentes se acordarán lo que es el efecto invernadero, que es realmente el causante de la temperatura del aumento de la temperatura del clima. Todo se explica porque los humanos, nosotros, provocamos este efecto invernadero. Emitimos gases que se quedan alimentando la atmósfera. Ahora mismo estamos emitiendo gases que no van a tener efecto inmediato, sino dentro de unos 10 años. Imagínate todo lo que hemos echado ya a lo que es la atmósfera. La concentración de gases de efecto invernadero hace que los rayos del sol, la radiación solar, sobre todo los rayos infrarrojos, se queden atrapados. Es decir, normalmente cuando llega un rayo solar, rebota una gran parte de estos rayos hacia el espacio, pero ¿qué ocurre ahora? Que con esta capa, esta película de contaminación de CO2, de nitrógeno, de metano, esos rayos no puedan salir al espacio, sino que vuelvan a rebotar. Entonces estamos creando una bolsa, una especie de hornillo que se va alimentando poco a poco y que va haciendo que el planeta pues vaya aumentando su temperatura. Esto es pues para poner cifras, ¿no? De 270 partes del millón de CO2 que había en la atmósfera a finales del 19, 270 partes por millón de CO2, ¿eh? Hemos pasado a 400 partes por millón en la actualidad. Es la concentración más fuerte de CO2 registrada en 800.000 años. Vaya. Y claro, estamos hablando de esto, pero entonces, ¿qué puede pasar? Es decir, ¿cuáles son los efectos de un calentamiento por encima de los 2 grados? Bueno, pues yo invito a que nos pongamos en un parque o una conversación de ascensor y hablemos del tiempo, ¿no? Fíjate que no llega el frío, o que el verano se alarga, o que hace más calor que habitualmente. Esto es lo que hablamos, pues como si fuéramos personas mayores del tiempo, ¿no? Pero es que realmente es así. Ahora mismo los expertos ya en el quinto informe del IPCC, que es el panel que controla el cambio climático, 850 científicos han dicho que ya tenemos efectos que son tangibles. Por decirte que las cosechas ahora mismo ya no están produciendo el rendimiento habitual, sino están bajando, pero lo que llama la atención es que tenemos más sabiduría y tecnología para sacar mayor rendimiento a los cultivos, y está ocurriendo todo lo contrario. Ahora mismo el planeta produce por debajo de su capacidad debido a este aumento de temperatura. Hay sequías más largas, los ríos tienen menos caudal, notamos como los inviernos son más cortos y cálidos, los veranos más cálidos y más largos, y que la primavera y el otoño se están convirtiendo en fases testimoniales. Para que veamos, ¿no?, qué va a ocurrir con esto. Pues aumentan las temperaturas, aumenta el nivel de los océanos, aumenta las precipitaciones de forma muy, muy importante. Y una cosa que casi no se habla porque es muy desconocido, que el agua del mar se vuelve más ácida porque absorbe el CO2 que no se puede absorber de otra manera, y el agua está cada vez pues más saturada de CO2. Pero entonces, ¿qué se puede hacer para precisamente revertir la situación? Es decir, para reducir las emisiones. Bueno, pues en primer lugar, que estos 196 países de la Unión Europea se pongan de acuerdo. Una primera voluntad tiene que ser política, que haya un acuerdo vinculante. Es decir, que se obliga a los países a tomar medidas de una forma que si no las cumples tengas que pagar una multa, ¿no?, como ocurre en la Unión Europea. A ver, esto... la primera cumbre fue en el 79 en Ginebra y se hablaba solamente del tiempo, o sea, del clima. No se hablaba de efecto invernadero ni de CO2, etcétera. Se conoce que en el 79, ya en el 80, ya se dijo, el hombre es el responsable del cambio climático. Y entonces, desde el 79 se han sucedido conferencias hasta llegar al número 21 que estamos ahora. Si te pones a hacer cuentas, 46 años redactando declaraciones, realizando acuerdos, y por lo que vamos contando, seguimos preocupados por el aumento de las temperaturas. Para que te des cuenta, la Unión Europea negocia como un bloque
¿vale? Llega con una de las propuestas más fuertes, reducir un 40% de las emisiones en el 2030, es decir, mucho antes de lo que ya se decía hace 10 años. Y la segunda cuestión es lo que mueve esta vida, el dinero. O sea, se necesitan 100.000 millones de dólares al año para gestionar este cambio de emisiones de gases. Es uno de los mayores problemas de esta ecuación, el convencer a los países en desarrollo. Es decir, nosotros, los que vivimos en el primer mundo, estamos muy tranquilos porque creemos que podemos estar a salvo con nuestra tecnología y bienestar, que no lo estamos, y los países en desarrollo son los que quieren alcanzar nuestro nivel, emitiendo lo mismo que nosotros, y además diciendo que somos nosotros los culpables porque durante 30 años hemos estado emitiendo gases de efecto invernadero, con lo cual aquí hay un problema también de a ver quién se pone de acuerdo para no emitir más y además decir que yo no soy el responsable, sino has sido tú el que ha provocado esto. ¿Qué se puede hacer con 100.000 millones de dólares anuales? Bueno, pues mira, invertir en energías limpias, o sea, de energías renovables, reducir la deforestación, protegerse del impacto del cambio climático, es decir, construir diques en las costas para que el aumento del nivel del mar no afecte a las ciudades o que no desaparezcan islas, mejorar la eficiencia energética en los edificios y, sobre todo, eliminar dependencias de los combustibles fósiles. O sea, que el petróleo es una fuente de energía que está alimentando, pero de una manera brutal, este cambio climático. Y después de todo esto que nos estás diciendo, sobre todo con el tema económico de por medio, ¿tú crees que es posible un acuerdo o no? Bueno, pues a ver, es complicadísimo ponerse de acuerdo. Tú date cuenta que se quiere poner sobre la mesa, bueno, se han puesto ya muchas medidas, cada país que acude, o la mayoría, 180 países han puesto encima de la mesa, estos son mis compromisos para el cambio climático. Y ya dicen los expertos que lo que se ha puesto encima de la mesa no es suficiente. A ver, por ejemplo, el protocolo de Kioto, para que nos entendamos, se adoptó en el 97, no se ratificó hasta el 2005 por 187 naciones. 8 años en los cuales ha cambiado la economía, el mundo, los estados, las seguridades jurídicas. Por ejemplo, el protocolo de Kioto no fue aceptado por Estados Unidos, que era el mayor emisor de CO2, ni por Japón, ni por Canadá, ni por Rusia, ni por China, que es ahora mismo el mayor emisor de gases de efecto invernadero por renta per cápita. Y Kioto solo lo aplicó, o lo aplican, la Unión Europea, Noruega, Australia y Croacia, que solo representan el 11% de las emisiones de gas de todo el planeta. Por poner un ejemplo de la dificultad para aplicar esto, Obama tiene un Congreso y un Senado que está en contra de que se acuerde en París un acuerdo que sea vinculante y que afecte a sus leyes. ¿Qué ha dicho Obama en el G20? Bueno, vamos a intentar llegar a un acuerdo que no sea vinculante, pero que solamente me afecte o que yo pueda adoptar leyes nacionales. Y esto ocurre pues con todos los demás países. O sea, que es un reto y en el cual tenemos que tener en cuenta que nuestro futuro como especie está en juego. ¿Es posible el acuerdo? Sí, yo creo que sí, pero no totalmente, y eso lo dicen muchos científicos, porque es muy complicado ponerse en marcha ahora ya, solamente que se llegue a un acuerdo, si se llega a un acuerdo vinculante, ¿no?, que se obliga a cumplirlo. De momento son 180 países que ponen sus condiciones para no emitir más, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos una pequeña esperanza. Estados Unidos y China, o sea, Obama y el mayor productor y emisor de gases de efecto invernadero han dicho que quieren llegar a un acuerdo. Y eso es algo ya que nos pone ya en la senda de lo positivo. Bueno. Y yo creo que si se pide dinero y se puede repartir el dinero para poder llegar a este acuerdo, se puede lograr. Una esperanza sola, un mensaje positivo. Se puede crecer económicamente emitiendo menos CO2. Tenemos un ejemplo que es Europa. Entre el 1990 y el 2012 las emisiones cayeron en Europa un 17,9% y se ha crecido económicamente, con lo cual hay un modelo que es posible, un modelo dentro de un país desarrollado como es el primer mundo. Imagina, y además te voy a hacer la pregunta, ¿qué país no cumplió o qué país, mejor dicho, no redujo sus emisiones de gases de efecto invernadero en Europa? A ver, sorpréndeme. España. Está la cantado.
estaba cantado, ¿no? Pero bueno, que tenemos que trabajar mucho más en este sentido. Bueno, pues Antonio Quiris, director del mundoecológico.es, gracias por haber estado con nosotros y habernos intentado explicar un poco más sobre esta conferencia del cambio climático. A ver si se llegan a acuerdos, que es por el bien de todos. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Esperemos que el 12 de diciembre tengamos buenas noticias. Hasta luego.